Hola, buenas tardes. Antes de nada quiero agradecer a todo el equipo de Es Libris por invitarnos a la Asociación de Cartagenancia Creativa a poder colaborar en este acto tan interesante. Soy Marina, soy una de las participantes de la asociación y voy a guiar el coloquio con Espido Freire. Esta tarde vamos a presentar su última obra, que la tengo aquí mismo, Hasta los pasos de Jane Austen. Espido Freire es conocida por diferentes novelas, diferentes ensayos. Comenzó hace aproximadamente 23 años con Irlanda. Después de Irlanda, un año y pico después, ganó su primer premio Planeta. Y a día de hoy ha escrito 9 novelas, diferentes ensayos, como ya he comentado, y también ha colabora en diferentes programas de radio, en revistas y otros tipos de medios de comunicación. Además, es directora de un máster de creación literaria en Valencia. Y bueno, hoy vamos a centrarnos, como he dicho, en su novela, su último mestizaje de ensayo, novela, libro de viajes, que es A los pasos de Jane Austen. Antes de esta última obra, hizo una novela base que realmente no tuvo tanto éxito, pero no fue una novela. De hecho, es que esto tampoco tiene nada que ver con una novela. El anterior era un ensayo, este también es un ensayo. Sí, exacto. Disculpa, es que me he equivocado, pero lo sé perfectamente. Bueno, se llama Queda Jane y queda Charlotte. Y bueno, ya te cedo la palabra, Espido. ¿Qué tiene el fenómeno de Jane Austen? ¿Qué entiendes tú, Marina, por el fenómeno de Jane Austen? El fenómeno que comienza en Estados Unidos, que ha tardado tanto en llegar aquí, como ha llegado quizá más a través del cine, de las series, pero realmente no, quizá la anterior de Querido James, Querido Charlotte no tuvo tanto boom porque no era el momento. Y ahora creo que va a ser tu momento de que Tras los pasos de Jane Austen tenga su gran cavidad, sobre todo aquí en España. Bueno, sí, no, creo que quizás estemos mezclando algunas cosas. Voy a irlo definiendo. Lo cierto es que hablar ahora mismo de un fenómeno Jane Austen es cierto, y tú lo has definido muy bien. En los últimos años y principalmente desde el empuje de Estados Unidos estamos viviendo una especie de moda sobre temática de Jane Austen, pero también es cierto que desde el mismo momento en el que publicó y sobre todo después de su fallecimiento, cuando se comienzan a publicar las novelas que dejó inéditas y están al cargo de sus hermanos, ha gozado de una fama ininterrumpida. Es decir, no ha habido un momento desde que ella comienza a publicar hasta ahora en que no haya habido un fenómeno Jane Austen. Y de hecho, basta con visitar la parte final del libro, del ensayo Tras los pasos de Jane Austen, y echar una ojeada tanto a la bibliografía como a las adaptaciones cinematográficas, como para descubrir que cada muy pocos años hemos tenido una película o después una serie o una adaptación para la televisión. En el siglo XIX, tanto el teatro como los grabados, como las reediciones, también fueron continuas. Eso por un lado. ¿Qué ocurre ahora? Ocurre que estamos empezando a leer a Jane Austen de una forma ligeramente distinta a la puramente sentimental o a aquella que tenía como base la trama amorosa como esencia de la novela de Jane Austen, y estamos comenzando a interpretar y a vivir su propia literatura como si fuera otra. Ya he entrado. Muchas gracias. Sí, Ana, por favor, silencia tu audio porque te estamos oyendo, no solamente tu amiga, sino todo el mundo. Bloquea tu audio, Ana. Gracias. Bueno, pues como estaba diciendo, la cosa está en que en estos momentos la lectura, por ejemplo, de Jane Austen como una avanzada a su tiempo, eso hay que matizarlo. Como una feminista avant-garde, también hay que matizarlo en cierta medida, están imponiéndose a las otras lecturas.
En mi caso, en la introducción del libro, menciono que el libro anterior teníamos depositadas unas altas expectativas, porque era de los primeros que en castellano, en español, abordaban una comparativa entre Jane Austen y entre las hermanas Bronte. Éxito tuvo, vendió 2 ediciones en los tiempos en los que vender 2 ediciones significaba algo, es decir, en que cada una de las tiradas era extensa. Lo que ocurría era que es cierto que yo en particular esperaba que hubiera más personas y más lectoras sobre todo, no mujeres, interesadas en la figura de Jane Austen. Y me di cuenta de que me había adelantado posiblemente unos cuantos años. Entonces, ese libro tuvo su andadura, lo retiramos en su momento y para mi sorpresa, hace unos años no pasaba una semana sin que recibiera peticiones para encontrar ese libro, que acabó vendiéndose en reventa a unos precios altísimos y convirtiéndose casi en un objeto de coleccionista. Por eso, en un momento determinado en la intro del libro menciono este caso y digo que es probable, suele ser una tendencia en lo que yo hago, que aterrizara un poco demasiado pronto. Y que quizás ahora, en que hay una popularización de la figura de Jane Austen mucho mayor, nos encontremos, como está siendo, ¿no? con una comprensión mayor del gran público, mientras que hace unos años es muy probable que estuviera más centrado sobre todo en entornos universitarios. Este fenómeno no tiene pinta tampoco de acabar tan pronto, porque una vez que se conoce a Jane Austen, una vez que se ha leído cualquiera de sus novelas, la tentación de continuar leyendo las 6 grandes que ella escribió es enorme. Primero porque hemos entrado ya en su universo. Hemos entrado en un mundo que tiene unas características inconfundibles, muy imitadas, pero muy difíciles de imitar. Y en muchos sentidos también características que la convierten en universal y en contemporánea. Pero bueno, de eso ya hablaremos también un poco más adelante. Entonces, el hecho de que en lengua española sea tan conocida, pero también tan mal interpretada, el hecho de que en muchas ocasiones fusionemos las tramas de sus novelas con su propia vida y que incluso hay algunas películas que jueguen a esa ambigüedad, es la clave para que yo haya escrito este libro. A mí me parece que la Jane Austen original, la real, aquella que podemos conocer a través de sus cartas y de sus diarios y de sus intercambios de opiniones, es mucho más interesante que la visión en cierta medida edulcorada que nos han estado transmitiendo durante mucho tiempo y en la que la idea del amor y del amor romántico prima. Y bueno, para Jane Austen, incluso para las novelas de Jane Austen, el hecho de encontrar pareja era importante, pero como podemos ver no era lo único, ni mucho menos. No era lo más importante. ¿Realmente era tan malo ser soltera en esa época? Era horrible. ¿Era horrible? Era espantoso. Pero ella eligió esa vida. No la eligió. No la eligió en absoluto. Pero tuvo la oportunidad de casarse con Harry, como comentas, y ahí se quedó algo misterioso que no se sabe por qué no se casó, no se quedó él. Y bueno, y hace una reflexión de que realmente era o no tan malo ser soltera. Y comentas, me parece muy interesante, esa red que se crean de mujeres, esa red de ayudas de las mujeres que se quedaban solteras y que no se casaban, que, bueno, dejas abierta una ventana, ¿no? Como que era malo. No, es un ventanuco, ¿eh? Es decir, no nos engañemos. Es decir, realmente el quedarse soltera en la clase social de Jane Austen, sin otro tipo de rentas ni sin otro tipo de herencias, era una auténtica tragedia social. Y lo era en varios sentidos. Lo era primero por la consideración que el resto de la sociedad tenía hacia esas mujeres y lo era también porque dependía exclusivamente de la caridad de otros. Y cuando hablo de la caridad, hablo de las donaciones, incluso en algunas ocasiones directamente de las partidas presupuestarias de la familia, y llegaban siempre en el último lugar. La dependencia económica era una constante y para personas que tenían el orgullo y que tenían la mirada sobre la existencia que tenía Jane Austen debía ser particularmente humillante. ¿Por qué era tan tremendo el no casarse, el no encontrar marido en la época de Jane Austen y en la clase social de Jane Austen? Porque otra cosa es dar un salto hacia arriba y encontrarnos con mujeres que pertenecían a la aristocracia y que tenían asignada una serie de dote o de rentas, y dar unos cuantos pasos más abajo y encontrarnos en las clases trabajadoras
en las cuales una mujer tenía cierta capacidad de ganarse la vida por sí misma con el trabajo manual. Pero ella se encontraba atrapada entre esos dos mundos, entre la pequeña burguesía rural y entre algunos de sus parientes pertenecían a la nobleza, pero bueno, entre la pequeña nobleza también rural. Y era una clase muy rígida y que tenía unas normas con unas convenciones también muy difíciles de escapar. ¿Cuál es el problema en este caso? El padre de Jane Austen es sacerdote, es reverendo. Tienen un buen número de hijos, varones, a los que dan una carrera universitaria. A los dos menores la carrera se destina hacia el mar y hay uno que tiene una discapacidad sobre la que poco sabemos. Y tiene dos hijas, Cassandra y Jane, que es la menor. Cassandra va a tener la desgracia de que cuando esté prometida su novio muera, fallezca, y ese novio le va a asignar una pequeña pensión que ella cobra en concepto de una especie de previudedad. Es decir, que Cassandra, aunque con unos medios muy limitados, sí va a tener ingresos propios anuales, procedentes de ese novio, ¿no? Pero Jane no tiene nada. Es decir, en el momento en el que muere su padre, por ejemplo, ella se encuentra con que depende de la caridad de sus hermanos. Entonces, ¿por qué no se casó antes? Jane era atractiva, a lo que parece era simpática, era asidua a los bailes y en sus cartas se puede deducir que gustaba y que le gustaba gustar. Tuvo un romance que ha sido, yo creo que muy exagerado y malinterpretado cuando era jovencita, en el que no se casaron o la cosa no fue a más, sencillamente porque él era pobre y ella era pobre. Entonces, independientemente de que pudieran sentir algo el uno por el otro, parece que así era inviable. Ni se lo plantearon más allá de un verano, más allá de un noviazgo de verano. ¿Hubiera elegido ella casarse con este hombre? Posiblemente si en otras circunstancias hubieran tenido dinero, o él o ella, sí lo hubiera hecho. Pero por eso lo de elegir no creo que sea la palabra correcta. Ella se conformó con una serie de circunstancias. Y unos años más tarde se produjo un hecho muy curioso, muy extraño, que yo pongo además entre comillas en el ensayo, que es la presunta pedida de mano que ella tuvo por el hermano de unas amigas, más joven que ella, bastante más joven que ella, que se produjo en el contexto de una fiesta, que ella dijo que sí, y al día siguiente huyó despavorida y dijo que no. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros no tenemos una fuente directa de qué ocurrió ahí. La fuente es una de sus cuñadas y no es precisamente la más fiable de ellas. Entonces, ocurriera lo que ocurriera, que fuera una broma, un malentendido, este muchacho se casó con otra chica y Jane continuó teniendo una buena relación con sus hermanos, con sus hermanas, con sus amigas. De manera que no debió llegar la sangre al río, no debió ser algo realmente muy, muy terrible. Si hubiera sido una ruptura de compromiso a otra escala o a otro nivel, es muy probable que las relaciones se hubieran visto alteradas. Esto es todo deducir. Pero así como queda muy literariamente muy bien tramado el hecho de decir que ella rechazó la posibilidad de casarse, que por lo tanto decidió ser libre. Hay incluso hay algunas autoras biógrafas de Jane Austen que dicen que le rechazó para poder seguir siendo escritora. A mí eso me parece fuera de toda lógica. Primero porque muchas escritoras estaban casadas en la época. No era requisito sine qua non el hecho de estar soltera. Y por otro lado, porque ella en aquellos momentos ni siquiera podía soñar con profesionalizarse. Entonces no veo una relación causa-efecto, ¿no? Ahí ocurrió algo extraño, posiblemente exagerado por la familia. Hay que tener en cuenta que gran parte, además de las historias posteriores, son embellecidas por sus sobrinos y por sus hermanos. Y lo cierto es que Jane solamente al final de su vida pudo tener una mínima independencia económica y esa red de solidaridad entre mujeres que funcionaba fue una tía a la que en un momento determinado, una amiga lejana, una prima a la que de vez en cuando se legaban dinero en sus testamentos, funcionaba, pero funcionaba siempre a costa de la muerte de alguien. Cassandra, por ejemplo, fue la heredera de los derechos de Jane y muy posiblemente pudo vivir bastante bien. Se quedó con la casita que le había asignado su hermano precisamente gracias a los derechos de Jane. Entonces, repito, hay que contextualizarlo dentro de ese primer siglo XIX y no entender la elección de quedarse soltera, como lo podemos hacer una mujer de la edad de Jane en nuestra época, no en 2021, porque estaríamos muy equivocadas. Y luego hay otra cuestión. Jane enferma y muere muy joven. No sabemos de haber continuado viva si se hubiera casado.
porque en el momento en el que ella tiene dinero y vuelve a tener disponibilidad para moverse a sus anchas, no eran raros los matrimonios con viudos en los que escogían a hermanas o amigas de hermanas del entorno, ¿no? Y en su familia, por ejemplo, hay varios casos. Y nos encontramos con mujeres que ya no tienen hijos, pero que sí que se casan pasados los 40 e incluso los 50 años. Podría, quizás, haber sido el caso de Jane, no lo sabemos. Se quedan en el aire, como siempre, con muchas cosas. ¿Cómo crees que pudo escribir esas historias tan complejas? Esas historias de, ya no solamente, como has comentado, de amor, que realmente tienen un trasfondo irónico, un trasfondo de crítica social que, como has comentado, se lee desde nuestra actualidad, se puede leer así. Aunque en la época victoriana se leía como algo diferente. Ahora tenemos una relectura distinta. ¿Cómo creo yo que pudo escribir esas novelas? Bueno, para empezar, era una mujer de una inteligencia notable. Esto parece una tontería, pero no. Es uno de los últimos ecos de una novela muy bien construida y muy intelectualizada que pronto dejará paso a una novela más emocional y en la que las emociones del autor y de los personajes tienen una importancia mayor. Es decir, es una época en la que todavía esa idea de juego, de ironía y de inteligencia tienen tienen un gran peso, ¿no? Aparte de esa inteligencia que le permitía estructurar las historias de una manera ágil, rápida y muy coherente con cómo percibimos la vida, había sido una gran lectora. Esto también la aparta de la mayoría de las mujeres e incluso de algunos autores de la época, ¿no? Ella había tenido acceso con cierta libertad a la biblioteca de su padre y a otras bibliotecas, incluso bibliotecas bastante grandes, y además en su entorno había un buen número de gente que escribía. Esto a veces se nos olvida. Da la impresión de que Jane surgiera en mitad de la nada, pues como los perrechicos después de la lluvia, ¿no? O como cualquier seta de invierno o de primavera. El padre de Jane escribía todos los domingos y parte de los sábados escribía sus propios sermones. Sus hermanos también. En casa había tradición de interpretar teatro entre todos los hermanos y de escribir previamente las obras de teatro. Su hermano mayor, cuando fue a la universidad, dirigió y editó una revista. Lo mismo ocurría con algunas parientes más o menos lejanas y vecinas del entorno que eran escritoras profesionales y en las que posiblemente Jane también se mirara, como hemos comentado, no solamente como un referente femenino, sino como un referente intelectual. Entonces, Jane se encontraba en ese eje, ¿no? En el eje de una persona con una lectura y una capacidad de perspicacia de la existencia muy superior a la media, con ciertos ejemplos alrededor de que escribía y en un momento y en una clase social en la que escribir era moneda común para muchas mujeres. Escribían cartas constantemente, escribían epigramas, como su propia madre escribía poesía, escribían pequeñas obritas de teatro, pequeñas obritas didácticas. La diferencia entre estas mujeres, algunas de las cuales hemos olvidado por completo, y Jane, es que Jane contaba con otro componente, que era el genio. Esa capacidad intangible que reconocemos cuando vemos, pero que es muy difícil de explicar. Es decir, Jane Austen es capaz de convertir la que podría ser una novela de aprendizaje, como aparece en gran parte de sus novelas, con una sátira social que todavía ahora resulta muy divertida, y por otro lado con una esperanza y un análisis del carácter humano absolutamente contemporáneo. ¿Cómo lo pudo hacer? Prueba-error. Desde muy jovencita conservamos todavía los intentos de escribir novelas y obras de teatro en los cuales vemos cómo va perfilando poco a poco esos personajes. Las llamadas obras menores u obra juvenil ahora mismo, ¿no? Está todo editado y traducido de manera que podemos disfrutar de ello. Y después lo que podemos comprobar es que ella, por una serie de desgracias, pierde manuscritos, los envía a editores y la estafan, tiene que reescribir en varias ocasiones alguna de sus obras, las corrige y vuelve a darles una forma determinada. Entonces hay una voluntad decidida por parte de ella como escritora de crear una obra cuasi perfecta. No nace del primer impulso,
no tiene que ver con la intuición que un poco en los años venideros valorarán tanto los románticos. Ella tenía muy claro que la construcción de su propia figura como escritora y la construcción de una carrera literaria tenía que dar esos pasos. Y yo creo que ahí está la clave. Y comenta una cosa interesante, que toda esa educación femenina, por supuesto a la burguesía rural, no a toda, que le inculcan y le obligan a estudiar ciertas artes como pintura, como su hermana Cassandra, a ella le gusta más el piano, toda esa serie de habilidades que adquiere luego influyó quizás en su forma de estructurar las novelas. ¿Le ayudó? ¿Le pudo ayudar a estructurar, a adquirir esa capacidad de estructura? ¿O es algo? Es muy interesante que hagas esta pregunta, Marina, porque cuando analizamos cuando analizamos la formación de los autores del siglo XIX, del siglo XX, en muchas ocasiones se nos olvida que las mujeres tenían una formación de base muy diferente a la de los hombres. Es decir, no se nos olvida cuando escuchamos a Virginia Woolf quejarse de que no podía aprender griego. Pero la comparamos o nos da la impresión de que la educación de referencia era la masculina, y es verdad que en términos intelectuales era mucho más completa, ¿no? Su hermano James, por ejemplo, recibió una educación universitaria sin duda más formal y sin duda también orgánicamente más elaborada que la de Jane. Pero se nos olvida que tanto ella como, por ejemplo, las Bronte, mientras estaban formándose como institutrices para jovencitas, también desarrollaban una serie de habilidades de las que los varones carecían. ¿Las obligaban? Bueno, no había otra opción. Es decir, no creo que se plantearan si aquello era obligado o no era obligado, era lo que era. Es decir, las jovencitas estudiaban eso. Y una jovencita que estuviera bien educada tenía que pasar por los skills, ¿no? Por las habilidades. Yo a veces lo comparo, yo estudié música y lo comparo con las interminables clases de solfeo, ¿no? A las que me sometí, que no me gustaban en absoluto, pero luego en cambio sí me gustaba cantar. O, por ejemplo, no me gustaba practicar con el piano, pero sí me gustaba si en un momento determinado podía llevar a cabo una pieza por mí misma. No llevé a cabo muchas porque como pianista yo era bastante mediocre, pero me explico, ¿no? Es decir, ella en algunas ocasiones deja entrever que en algunas de esas habilidades es buena y en otras no tanto. Por ejemplo, Cassandra era mejor en la acuarela que ella, era una pintora aficionada bastante buena, mientras que Jane, por ejemplo, tocaba el piano. Y es evidente que le gustaba tocar el piano porque cuando ya era adulta y vivía con su madre, con su hermana y con su amiga en Chawton, compraron un piano y ella por la mañana, antes de sus obligaciones, tocaba un rato por su cuenta. Compraba partituras, es decir, ya nadie le obligaba y ya no era, no sé cómo decir, esa habilidad ya no iba a embellecer o la iba a hacer más cotizable en el mercado matrimonial, ¿no? Y otras de las cosas que, por ejemplo, hacían las niñas era, por supuesto, coser ropa blanca. Remendaban ropa blanca por quintales. Hay un momento en el que Charlotte Bronte, por ejemplo, se queja de que la señora que tiene en casa, la señora de la casa la obliga a ella y a una de sus hermanas a remendar y a coser ingentes cantidades. Las tenían casi como criadas. Pero bueno, es que claro, todo se reusaba, todo se reutilizaba. Y por otro lado estaba el bordado y estaba una técnica que se había puesto muy de moda, que era el patchwork. Cualquiera que vaya a ver la Casa Museo de Jane Austen encontrará una colcha gigantesca, una colcha que puede cubrir perfectamente una cama, pero que está enmarcada y colgada en la pared, de pequeños retales. Esos retales de tela, de remiendos, están, por supuesto, dibujados siguiendo un patrón y están cosidos a mano. Sabemos por las cartas que tanto ella como su hermana como una de sus amigas estuvieron trabajando en esa pieza durante mucho tiempo. Era una excusa para juntarse, para hablar, para no estar ociosas, que era uno de los pecados de las mujeres de esa época, ¿no? El que no tuvieran nada que hacer. Pero también cualquiera que haya hecho puzzles o cualquiera que haya completado un dibujo de mandalas o cualquiera que haya hecho una pieza de remiendos, sabe que eso tiene mucho que ver con ocupar el espacio de la misma forma en la que una novelista traza las distintas tramas. Y yo, que he hecho ambas cosas, por ejemplo, veo una hilazón, nunca mejor dicho, ¿no? A través del hilo, muy obvia, muy obvia. Y de hecho, la mayor parte de mis hobbies, por ejemplo, yo soy una autora muy estructuralista en cuanto a los
en cuanto a los esquemas previos de las novelas, casi todos tienen que ver con ordenar el espacio. Tienen que ver, por lo tanto, con completar huecos. No juego al Tetris porque me haría adicta en 0, vamos, tengo además una tendencia para ello tremenda. Es decir, es completar y encajar aquello que va con lo que va. Y en el fondo, eso tiene no tanto que ver con los cuentos o con la poesía, no tiene mucho que ver con la literatura en general, pero sí está íntimamente relacionado con la redacción y con la comprensión de qué es una novela. Una novela es un juego de estructuras, de personajes, de voces, de capítulos, de tramas que se entrelazan o que se despegan. Entonces, ella, en un momento determinado, hace la famosa declaración en la que habla de sus novelas como si fueran miniaturas. No es casual. Las artistas de aquella época, y sobre todo las aficionadas, ¿no?, las mujeres que podían ser como ellas, no abordaban el óleo, no abordaban obras de grandes dimensiones. Lo que hacían principalmente era labor de miniaturista. Flores, perfiles, estaba muy de moda y de hecho conservábamos de su hermana un perfil negro recortado en la pared. Pequeñas piececitas en las que había rostros de animales, es decir, esa miniatura, esa especie de condensar el mundo en una concha o en una cajita o en la superficie de un medallón. Entonces, si ella misma compara lo que está haciendo con ese pincel finísimo con el que va tramando una idea platónica del mundo, un reflejo de la realidad, yo creo que nos está dando una pista evidente de que aquello que hacía a diario lo estaba introduciendo en la novela. ¿Qué no hacía a diario? Ella no tuvo experiencias directas con la pobreza. A diferencia de Dickens, por ejemplo, o de cualquiera de los autores posteriores que consideraban que la experiencia vivida, la experiencia personal, enriquecía la novela, ella vivió en un entorno relativamente protegido. No tenía que encargarse tampoco de las tareas más pesadas del hogar. Sí que organizaba, compraba, vendía, estructuraba, pero, por ejemplo, tenían personas de servicio que se encargaban de las tareas más duras. Por lo tanto, eso casi nunca aparece mencionado en la novela. Ella se encarga de otra cosa. Y por otro lado, en aquel momento, la mayor parte de los autores masculinos tampoco descienden a esos detalles, por considerarlos muchas veces de mal gusto. Obvian, por lo tanto, procesos físicos o fisiológicos, se ocupan únicamente de conversaciones, en algunas ocasiones un tanto ficticias. Entonces, Jane se alimenta claramente de las lecturas, de su fantasía, de su fabulación y también de las estrategias de aprendizaje puramente femeninas, ¿no? Y eso a mí me parece que es digno de destacar porque, como te digo, es una fuente o es un área de conocimientos que únicamente poseían las mujeres y que únicamente la poseyeron durante un tiempo determinado. Tú y yo, por ejemplo, es difícil que hayamos tenido ese tipo de educación en exclusiva durante gran parte de nuestra vida. Otra cosa ha sido una asignatura concreta en el cole o un hobby, ¿no? Pero no formaba parte de nuestra educación desde la cuna. Totalmente. Ha cambiado completamente la... ¿Y qué relación podemos encontrar entre la época, los escritores de aquel momento y ella misma, con los escritores actuales? ¿Qué relación podemos ver? Por ejemplo, en cuanto a la elaboración de los personajes, como bien hablas que Shakespeare tiene una relación no literal, pero sí tiene una forma de el psicoanálisis que hace ella de los personajes, la manera de leerlos, ¿no? A simple vista, cómo los describe. Por poner un ejemplo. Hay mucha más relación entre los autores contemporáneos y Jane Austen de la que muchos autores contemporáneos creen. Y eso se debe a que en ocasiones no han leído a Jane Austen de una manera directa. O los que la han leído lo hicieron en su juventud y en ocasiones no valoraron demasiado trama y personajes, porque durante mucho tiempo, si bien valorada por su importancia, ha sido relegada dentro de los grandes a una segunda fila porque se consideraba la lectura exclusivamente sentimental de su obra. Es curioso, porque Madame Bovary también tiene esa lectura exclusivamente sentimental de la obra y con protagonistas mujeres. Sin embargo, sí que ha sido, creo yo, víctima de toda una serie de prejuicios importantes, ¿no? Y quizás más en entornos latinos que anglosajones. Ha habido autores que han defendido muy enérgicamente la influencia de Jane Austen, entusiastas además de su sobre todo del humor y de la finura con la que definía los caracteres. Ya ha habido otros que no. Por ejemplo, a Charlotte Brontë le horrorizaba
decía que era fría, decía que no tenía corazón, que era demasiado perfecta. Pero claro, comparativamente hablando, la generación de las Bronte necesariamente tenía que rechazar a sus padres, ¿no? Entonces, y fijarse en otro tipo de cuestiones. Y también hay que tener en cuenta otra cosa. Jane muere al mismo tiempo que está emergiendo una figura de la narrativa inglesa muy importante, que es Mary Shelley. Y de hecho, casi se solapan, ¿no? La muerte de Jane Austen y la aparición de Frankenstein. Son rigurosamente contemporáneas. Mary es mucho más joven, es una veinteañera en aquellos momentos, pero Jane tampoco era mucho mayor, Jane muere con 40 y algo. Entonces, lo que se produce es un cambio literario, estético y social de tales dimensiones, y de las cuales el ganador es el romanticismo, frente a esa literatura de la regencia y esa literatura más estática, menos dramática. O sea, se produce de tal forma ese cambio que podemos darnos cuenta de qué fuerza tienen las novelas de Jane Austen para sobrevivir a él y para aún así ser leídas, aunque como tú comentabas, con ese contexto del siglo XIX, ¿no? Con esa mirada victoriana posterior y diferente. Entonces, esa especie de condescendencia a la hora de dirigirnos a ella, en muchas ocasiones la hemos heredado también. Muchas adaptaciones tirando a cursis audiovisuales no han ayudado. Y muchas veces esa insistencia en la estética, es decir, en las muselinas, en la tacita de té, en los interiores maravillosos, todo eso que identificamos con la novela de época, cuando ella no escribía novela de época. Ella escribía novela rigurosamente contemporánea, ¿no? Para nosotros ahora, de forma contradictoria, lo que ella escribía de contemporáneo es de época, pero es culpa nuestra, no es de ella, ¿no? Entonces, toda esa estética también muchas veces muy bonita y bordeando lo cursi o cayendo directamente en lo cursi, hace que pasemos por alto algunos de los elementos que tú has mencionado. El análisis psicológico de los personajes, el trato de un tipo de protagonistas totalmente diferente a las anteriores, la búsqueda individual, por ejemplo, de una conciencia tranquila por parte de todas sus mujeres. Es decir, pese a lo que hemos comentado de la soltería o pese a lo que hemos comentado de la propia convención novelística del final feliz, del final con un matrimonio, todas sus protagonistas en un momento determinado serían capaces de renunciar al amor, al matrimonio, si eso supusiera traicionar cuáles son sus valores. Y no lo hacen de una forma grandilocuente. No lo hacen como en el 18 lo hacían las Pamelas o ni tampoco caen en el vicio para compensar y luego redimirse, como haría una Manon Lescaut, por ejemplo, ¿no? O cualquiera de las prostitutas redimidas también de esa época. Es decir, son mujeres que sin gran estruendo, con esa especie de grandeza de lo cotidiano, lo que deciden es aquello que según su valor moral les va a otorgar a largo plazo mayor felicidad. Claro, eso muy glamuroso no es. Es decir, si estamos buscando una historia dramática, si estamos buscando que el resultado de la novela obedezca a nuestra imagen previa, vamos a sentirnos decepcionados. Pero si aprendemos a leer a Jane Austen dentro de la grandeza del individuo y no únicamente como una lectura sentimental, nos damos cuenta de que ese desafío del individuo frente a la masa, de la educación o de determinados valores, del sentido frente a lo irracional, es en muchos sentidos lo que vertebra el siglo XX y parte del siglo XXI. Claro que se integran otro tipo de valores e incluso de maneras narrativas en el siglo XX, finales del XIX, ¿no? El libre fluir de la conciencia, cuando ella es mucho más convencional en ese sentido, el análisis de los personajes con una complejidad y con una integración de la maldad mucho más evidente que en el caso de Jane, o por ejemplo, las novelas Río, las novelas cuya estructura vulneran todo lo que ella de una forma tan primorosa crea en las suyas, ¿no? Pero sin esa lectura o sin esa aparición de Jane Austen, es muy probable que no hubiéramos incorporado esa lectura humorística. Incluso para la parodia, en algunas ocasiones, Jane Austen se presta a ello. O incluso para una revisión, como digo antes, o como he dicho antes, de la relación hombre-mujer y de la relación familiar, todas sus historias hablan de relaciones familiares y de relaciones sociales, es una autora enormemente útil. Y hay otra cosa que a veces pasa inadvertida,
y que yo creo que es muy actual, que une mucho a los autores contemporáneos. Muchos de los valores positivos de Jane Austen, de los personajes de Jane Austen, en cierta medida han quedado trasnochados. Es decir, valoramos una mayor naturalidad en el amor, valoramos una espontaneidad mayor y una menor perfección en las jovencitas. Entendemos la pulsión del sexo como algo positivo y no como algo que tiene que ser de una manera o de otra domeñado. Valoramos más la impulsividad, si esa es sincera, que la represión, si es inducida por otros, ¿no? Pero fíjate qué curioso, los personajes insoportables de las novelas de Jane Austen los tenemos todos los días en el metro, en la vecindad, en la reunión de vecinos o en la familia. Es decir, algo que ella hace muy bien es, a veces dentro de la caricatura y otras veces con el análisis muy fino del temperamento humano, lo que nos demuestra es que aquello que sacaba de quicio a las chicas de 20 años en 1815 sigue sacando de quicio a las jóvenes contemporáneas, a las mujeres y a los hombres, que es la estupidez, el postureo, el ser pesado de más, la erudición fuera de tono, la presunción. Es decir, que en ese sentido, gran parte de los valores negativos, curiosamente, de Jane Austen, genera una interesante lección de cómo nuestro mundo no ha cambiado en 200 años, al menos en lo malo. ¿Te sientes conectada con ella en ese aspecto? ¿Qué tiene que ver ella contigo? Ella no perdona la estupidez, como has comentado. Ella puede perdonar quizá la vulnerabilidad humana, pero la estupidez no la perdona. Sí, es muy certera con ella. A ver, yo lo he comentado en alguna ocasión. Jane Austen es la autora, es una de mis autoras preferidas, sin duda, y es la autora que hasta la fecha he estudiado y sobre la que he escrito en más ocasiones, pero no es necesariamente mi preferida. Esos rankings son un poco tontos, ¿no? Y van cambiando también dependiendo de tu estado de ánimo, pero por ejemplo, mi autor indudablemente predilecto continúa siendo Shakespeare, lo cual estoy segura que Jane Austen me perdonaría, ¿no? Dado que también era uno de los suyos. No porque sea ni mejor ni peor, sino porque a la hora de conectar emocionalmente conmigo, la vía es más rápida. Y también no es un novelista, es un dramaturgo. Por lo tanto, la forma en la que entra a través de la poesía o a través de los actos teatrales es algo totalmente distinto. Me permite elaborar sobre él. Mientras que Jane Austen es tan perfecta que sobre sus obras no puedo ya elaborar, ya están hechas, ya está acabada. No puedo mantener un diálogo con ella porque lo que tengo que mantener es solamente una escucha o una lectura. No sé si me estoy explicando bien. Sin embargo, eso no tiene nada que ver para que yo haya aprendido de ella, y de hecho en cada relectura de las novelas, al ser 6, enseguida puedes hacerte una revisión, ¿no? En un mes tienes ya revisada toda la obra de Jane Austen. En esa revisión constantemente estoy aprendiendo cosas, a título personal y a título literario. Entonces, es una gran maestra y es una mujer con una capacidad de, como tú dices, ¿no? De análisis de la estupidez, pero también de la ternura, y que es capaz además de describirlo a través de escenas que pasan casi inadvertidas, como si fueran un vistazo que atisbas con el rabillo del ojo, que no puedo sino admirarla en ese sentido, ¿no? Entonces, la influencia que ella ha tenido sobre mí, más que temática o más que argumental, tiene que ver sobre todo en ese análisis de los personajes y en la estructura de las novelas. Yo creo que en eso es imbatible. Y prácticamente en todos mis cursos de creación literaria, o bien obligo o bien recomiendo una lectura de Jane Austen, ¿no? Y sí, obligo lecturas. Hay una razón para ello. Cuando tenemos un grupo de alumnos que vienen cada uno de su padre y de su madre, si no coincidimos con unas lecturas comunes, a ver cómo abarcamos eso. Entonces les digo, leéis de 3 a 6 novelas, ¿no? Y esas son comunes para todos, de forma que cuando yo mencione cualquiera de ellas, todas las hayamos leído. Y Jane Austen cae siempre, cae siempre. Además suele ser una autora que ya han leído, pero que yo les pido que vuelvan a leer. Porque no es lo mismo leerla con 20 años que leerla con 62. No te fijas en lo mismo. Entonces, para mí, esa conexión con Jane Austen perdura, como ves, y me da la sensación además de que va a perdurar durante mucho más tiempo, porque
envejece muy bien. Ha demostrado que las relecturas posteriores, incluso en épocas en las que el mundo ha cambiado y se ha transformado, continúan teniendo cabida para Jane Austen. Y eso pues no deja de ser una maravilla, ¿no? Como un pequeño milagro. Hay muchos autores que se van quedando atrás. Yo creo que, por mi parte, hay que hacer una relectura después de leer tu novela, tu ensayo, disculpa. El ensayo está súper bien estructurado. Muchas gracias. ¿Ves? Eso lo aprendí de Jane. Desde el título hasta el final está perfecto. Cada capítulo son 12 capítulos para quienes no lo hayáis leído todavía. 12 capítulos con un epílogo y al final del libro has añadido un resumen de cada una de sus novelas, has incluido también una cita de todas las películas que ha hecho y el gran mapa del árbol genealógico que es fantástico. Sí, porque es que, qué manía, ¿verdad? Qué manía tenían de llamarse igual en 3 generaciones o 4. No, es que los nombres son... bueno, los nombres son 4 y se repiten todo el rato. Cassandra, Jane, James y Henry. Y con eso han despachado una familia de 60 miembros. Dices, hombre, por favor, un poco de respeto. Luego, además, como los apellidos, a diferencia del método español, ¿no? El apellido de la mujer se adapta al del marido y no al del padre, es decir, cuando te casas cambias de apellido, se produce todo un juego también, bueno, pues muy interesante, pero muy peculiar, porque entonces los apellidos, para que no se pierdan, de la parte de la madre pasan a ser los nombres en la parte del padre. En fin, es divertido, sí, en ese sentido la labor de investigación anglosajona siempre aporta ese... Bueno, los anglosajones se quejan de lo contrario con nosotros, o sea que es nuestra justa venganza. Pues Marina, muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión que hayas destacado ese punto de la estructura, porque yo creo que en los ensayos es clave. Si no lo tienes bien dividido y si no lo tienes bien organizado, en una novela puede colar, porque tienes la gracia o tienes el encanto del estilo, pero en un ensayo, mala cosa. O sea que te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. Pues, si te parece, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien quiere comentar algo. No sé si en el chat hay alguna... Creo que no nos han dado acceso al chat. Supongo que tendrá la gente muchas preguntas que hacer. Yo quiero comentar una cosa que me ha parecido muy interesante, que, bueno, el viaje que se puede hacer a través de la página web. He visto que hay información de un viaje que tú llevas a diferentes, ya no solo a Jane Austen, sino diferentes escritores, y es un viaje interesante. Sí, eso fue una iniciativa que partió porque tanto en viajes de prensa como con otro tipo de entidades me pedían que sirviera de guía, ¿no? Por las tierras de Jane Austen y por las de las hermanas Bronte. Y ahí fue cuando decidí que por qué no convertir eso en un proyecto permanente. Entonces, el próximo día 9 de octubre me voy con los viajeros de BD Travel Brand y de Viajes El País a seguir la ruta que marco en ese libro. Este año lo que queda de 2021 no habrá más viajes, pero para 2022 ya con unas circunstancias sanitarias un poco, esperemos, ¿no? Un poco más salubres, se vuelven a retomar los viajes y a mí me permite cerrar el círculo. Me permite que esto que es tan maravilloso, que es poder hablar contigo, que previamente has leído el libro y que nos estamos viendo aunque no nos conozcamos, pero da la impresión de que nos conozcamos de toda la vida porque coincidimos con un libro, se pueda producir a través de un viaje y se pueda producir a través de las conversaciones que durante la noche después de cenar se entablan y en el anhelo del siguiente destino. Y eso también lo generan los libros. Eso lo genera una señora que nació en 1775, ¿no? y que murió hace 200 años. Y que siga aquí, gracias a ti. Bueno, pues ha sido un placer. Espero que coincidamos en otro momento. Claro que sí, Marina. Ojalá dentro de poco los desplazamientos estén ya absolutamente normalizados. Entonces empezaremos a tener otro problema, que es la falta de tiempo, pero bueno, que sea ese todo el problema. Que nos veamos en otra ocasión. Muchas gracias por tu lectura, por tu paciencia, por tus preguntas y a todos los que nos vean. Acaban de preguntar si se va a reeditar la novela anterior sobre Jane y Charlotte. No es una novela, es un ensayo y está reeditada en Storytel, leída por mí. Es decir, la encuentran en formato de audio, Eva, que es quien ha hecho la pregunta, pero la intención no es volver a reeditarla, porque este libro, que es mucho más completo, sustituye el anterior y una futura, espero, sobre las hermanas Bronte también sustituirá la parte de las hermanas Bronte.
Y con esa última pregunta, si te parece, Marina, yo por mi parte me quiero despedir de todo el mundo, de los lectores. Buena feria, buen viaje y muchas gracias de nuevo por tu hospitalidad. Muchísimas gracias a todos y a ti.